Buenas tardes a todos y a todas. Quiero invitaros a imaginar algo. Imaginen que la infancia y la adolescencia navegan cada día por un océano inmenso, hermoso y a veces profundamente peligroso. Ese océano es Internet, y aunque lleve más de 2 décadas entre nosotros, aún estamos aprendiendo a leer sus mareas, a interpretar sus corrientes y a acompañar a quienes más lo necesitan mientras lo atraviesan. Esta es la segunda conferencia de un ciclo de 7 estaciones que recorren como una línea del tiempo los riesgos digitales que están marcando a nuestra infancia y adolescencia. Nuestro objetivo es claro: construir un mapa llamado cibereducación, que permita a cualquier persona, familias y profesorado y profesionales de la salud entender no solo los riesgos, sino también las herramientas reales para gestionarlos. Quien recorra todo el ciclo tiene una visión profunda. Quien llegue solo a esta charla se llevará una brújula. Como coordinadora de este grupo, tengo el privilegio de trabajar junto a psicoterapeutas, orientadoras escolares, policías y profesorado universitario. Somos diferentes, sí, pero nos une algo poderoso: la convicción de que la tecnología no debe decidir por nosotros. Nosotros debemos aprender a decidir en la tecnología. Venimos de disciplinas distintas para abordar un mismo desafío: devolver a niñas, niños y adolescentes el control y la seguridad en un entorno que cambia más rápido que nunca. Y hoy, para seguir construyendo ese mapa, cuento con la compañía de un profesional que encarna esa intersección entre lo humano y lo digital. Me refiero a Óscar. Informático de primera profesión, psicólogo desde casi una década, investigador, divulgador, creador de contenido sobre tecnología y salud mental y miembro activo de grupos especializados, entre ellos el nuestro. Pero sobre todo es psicoterapeuta y tallerista familiar. Alguien que conoce de primera mano los conflictos reales que viven muchas familias cuando los videojuegos dejan de ser un entretenimiento y se convierten en un campo de batalla emocional. Su mirada es única, entiende el código y entiende el alma. Comprende cómo un videojuego puede diseñarse para atrapar, pero también cómo puede convertirse en un espacio de creatividad y de conexión, incluso de crecimiento personal. Su trabajo nos ayuda a entender no solo lo que hacen los videojuegos con nuestros jóvenes, sino lo que podemos hacer nosotros para acompañarlos mejor. Hoy estamos aquí para explorar juntos un territorio fascinante y complejo: los videojuegos, su potencial, sus riesgos y, sobre todo, las competencias que necesitamos, familias, docentes, profesionales y sociedad en general, para acompañar con conciencia este fragmento del mundo digital que tanto emociona y tanto inquieta. Les invito a abrir la mente, a abrir la mirada y a escuchar a alguien que lleva años construyendo puentes entre dos mundos, que a veces creemos opuestos, pero que hoy sabemos que son inseparables. Con ustedes, Óscar García. Gracias. Gracias, Alia, por la presentación. Bueno, muchas gracias por venir a vosotros, ¿vale? Voy a completar un poquito la presentación de Alia, un poquito con un poco de historia personal, ¿vale? Y un poquito también en la base de esta conferencia, ¿vale? Un poquito cuando Alia me propuso este tema me pareció interesante por varias razones y os lo voy a poner aquí, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes de la información de este trabajo? El primero, este ordenador Tito, que se corresponde al primer ordenador que tuve yo, ya cuando tenía aproximadamente, tú también, unos 9-10 años por ahí. En teoría me lo compraron porque iba a aprender a programar Basic y estos programas, pero al final lo primero que hice fue empezar a instalar juegos, videojuegos, ¿no? Y videojuegos de aquella época que tenía un cassette que tardaba como 1 hora en cargar, ¿no? Había que cultivar la paciencia. Y bueno, es un poquito para expresaros, ¿no?, que tengo una base informática de videojuegos de muy pequeño, y esa parte la quiero de alguna manera incorporar también a esta charla, ¿vale? Por otro lado, también lo que escucho, lo que hablo, lo que comento, tanto con familias, como ha dicho antes Alia, con niños, adolescentes, otros jugadores de videojuegos, ¿no? Pues otros psicólogos, otros profesionales, ¿no? He sido una total esponja, ¿no?, de absorber lo que otros me iban contando.
También hice una investigación bibliográfica a tope, tan a tope que me salieron multitud de documentos y necesité recurrir un poquito a la inteligencia artificial para que me ayudara a sintetizar, a resumir, a comparar, a buscar otras fuentes, ¿no? Y por último, una persona supervisora de terapia me recomendó este libro, digo, aprovechando que sabía que me podía interesar, que se llama Cómo criar a un gamer sano. Me lo leí, estuve investigando sobre él y la verdad es que comparto mucho un poquito el contenido de este libro. Entonces, algunas pinceladas de lo que he aprendido leyéndolo también os lo voy a compartir a vosotros, ¿vale? Es un poquito la base, ¿vale? ¿Y cómo he decidido estructurar las charlas? Pues primero contextualizar un poquito, ¿vale? Vamos a ver un poquito qué es la adicción a los videojuegos. Vamos a ponerle a la palabra adicción, que es muy problemática, como explicaremos, para luego pasar un poquito a algunos conceptos importantes, ¿vale? Que es la tolerancia, la abstinencia y un poquito cómo funcionan los neurotransmisores y hormonas cuando estamos en un contexto de dependencia o de adicción, ¿vale? Y para finalizar, siempre me gusta ser un poquito práctico. Me gustaría que toda la charla conduzca entre todos, podamos llegar a una conciencia de que necesitamos movilizarnos para el cambio, ¿vale? Y sacar un poquito de ideas de prevención e incluso de intervención. Entonces empieza un poquito de historia de lo que se llama el trastorno del uso por videojuegos, ¿vale? Desde hace unos cuantos años, bueno, desde que los videojuegos empezaron a ser cada vez más adictivos, pues la sociedad y las instituciones médicas empezaron a dar cuenta que aquí hay que intervenir, ¿vale? Hay que intervenir porque los casos problemáticos estaban siendo ya muy grandes, ¿vale? Entonces, por fin en el 2013, la Asociación Americana de Psiquiatría decidió por fin incorporar el concepto de trastorno por el uso de videojuegos en el DSM. Hasta entonces lo que se utilizaba era el concepto de trastorno por adicción sin sustancia, ¿vale? Entonces, una forma de agrupar a todo pues, este tipo de adicciones de las nuevas tecnologías, ¿no? Pero se ve que por la cantidad de gente afectada, pues decidieron ya empezar a estudiarlo, ¿vale? Lo metieron en el 2013 como sección en estudio y sigue todavía en sección en estudio. Todavía no han dado el paso como a confirmarlo. ¿Por qué? Mi conclusión es porque estos ítems, ¿no?, que están explicados aquí al final son un poquito ambiguos, ¿no? Hay conceptos como el de tolerancia, como el de persistencia a pesar de las consecuencias negativas, que son difíciles de unificar, ¿no? Según la cultura, según la sociedad, según el test que mida, pues se obtienen resultados muy diferentes, ¿vale? ¿Qué pasa? Que de alguna manera hay algunos autores que dicen que, bueno, que por lo menos podemos agradecer que que haya un diagnóstico, porque eso va a permitir que haya investigación, ¿vale? Sin el diagnóstico parece que la sociedad no se mueve a investigar, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos, aunque podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo en que se diagnostique porque a veces, yo muchas veces eso es el ejercicio, digo, si aquí cambio la palabra juego por libro, por cualquier ocio, a lo mejor también me da positivo. Entonces hay que tener un poquito cuidado con los diagnósticos, pero por el contrario, ¿no?, es importante, ¿no?, contar con esto pues, para poder empoderar a individuos que realmente tienen problemas para que puedan acudir a un profesional, para poder animar a aseguradoras y instituciones sanitarias a que investiguen en tratamientos de prevención y de intervención. Y sobre todo para fomentar la investigación. Un poquito qué es la ventana de tolerancia, ¿vale? La ventana de tolerancia es un concepto que se utiliza mucho en las adicciones, ¿vale? Se dice un poquito que cuando una sustancia o no sustancia se cree que es adictiva porque cada vez se necesita más dosis para obtener el mismo nivel de estímulo, ¿vale? Entonces, si vemos aquí esta curva en que entre el placer y la frustración, hasta que no lleguemos a la ventana de tolerancia, o estamos no llegamos al placer o estamos como frustrados, ¿no? Y en la ventana de tolerancia es la que necesitamos un poquito
para satisfacer un poquito las necesidades de juego que tiene la persona, ¿vale? ¿Qué pasa con los videojuegos? Que hay un tema de craving, ¿no? De mono, ¿no? Que es diferente al de otras sustancias, ¿vale? Pues la sustancia parece que como cuanto no se tiene es cuando más ansiedad o más inestabilidad, ¿no? Se tiene la persona. Pero en el caso de los videojuegos, el periodo emocional más crítico se produce en la interrupción, en la retirada, ¿no? Cuando se deja de disfrutar del contenido, se produce una química interior que hace que suban los niveles de frustración, de ansiedad, irascibilidad. Entonces, como que la parte crítica de la adicción a los videojuegos suele estar más en la interrupción que en la propia ausencia de, ¿no? Sí. Me voy a ir un poquito rápido para luego ir a lo más interesante, le voy dedicando más tiempo. De toda la investigación que he hecho, uno de los artículos que más me han llamado la atención, el que más me han gustado, es este de Daria Kush, de 2013, ya tiene unos añitos, que ya habla un poquito de la adicción a los juegos por internet. O sea, ya estamos, fíjate que antes podíamos hablar de los videojuegos, lo que era una maquinita, lo que era una consola, lo que era una máquina de videojuegos de estos, los recreativos, al final eran videojuegos que estaban muy acotados en el tiempo y en el lugar y en el espacio, ¿vale? Con el internet se ha disparado todo, ¿vale? Se ha posibilitado la posibilidad de interactuar con otros jugadores en tiempo real. Entonces esta mujer pues hace una investigación un poquito sobre los diferentes tipos de juegos, ¿no? y las diferentes afectaciones que tienen a nivel de adicción, ¿no? Entonces hablaba cómo era diferente un simple juego multijugador online que un juego multijugador online que además tiene funciones de roles. Con funciones de roles se entiende pues, que ya cada personaje o cada participante del videojuego pues tiene un estatus dentro del juego. Pues formo parte de un clan o de un grupo y allá hay el jefe o los gregarios, los que llevan más tiempo, los veteranos, los noveles, los principiantes, ¿no? Hay como una especie de rangos. Tengo un clan, tengo un equipo, son mi equipo. Tengo que pelear, luchar o competir contra otros, ¿no? Entonces dice que cuando esta mujer ha estudiado que cuando se agrega el componente de la socialización dentro del juego, pues la adicción va más, ¿no? También otra invitación que nos hace esta autora es a hacer una aproximación de la adicción a los videojuegos un poco holística, ¿no? Un poco integradora. Es decir, no vale mirar solo, como hablábamos un poquito antes en los diagnósticos, ¿no? De cumplir una serie de ítems, sino de mirar un poquito más allá, ¿no? Habla un poquito de la importancia del contexto, por ejemplo. Es decir, contaba el caso, por ejemplo, de entre las personas entrevistadas, una persona, un joven de 21 años que estaba muy enganchado a un juego multijugador online, de estos con roles, que le echaba horas para aburrir. Pero llegó un momento que encontró trabajo, conoció a una chica que era jugadora también del juego, se casaron y decidieron los dos dejar el juego y tener una vida positiva, plena y sin ningún problema. Y lo ponía en contraposición a una persona un poco más mayor, unos 39, 40 años, que tenía problemas de pareja. Con los problemas de pareja se enganchó con el juego para evitarlos y eso condujo a un deterioro mayor de la relación, se separaron y con la separación todavía se enganchó mucho más al juego hasta llegar a ser totalmente patológico. Entonces, esta invitación que nos hace Daria Kush es a contextualizar, ¿vale? No vale solo en cumplir una serie de ítems, sino hay que ver caso por caso y qué es lo que está pasando con el individuo. Contextualizar primero con el individuo, contextualizar con la sociedad, contextualizar con la cultura propia de los jugadores. Y también contextualizar con el tipo de juego, porque no, como estaba diciendo, no es lo mismo un juego, a lo mejor puede ser un juego educativo que tiene sus criterios, o un juego más de individual que uno colectivo. También nos invita un poquito a distinguir entre uso intenso y uso problemático,
¿vale? Muchas veces que con las categorías diagnósticas ese grado es queda un poquito en el aire y es como muy subjetivo, ¿no? De hecho, muy probablemente para el adicto está siempre siendo un uso intenso y para las personas que le rodean pues será un uso problemático. También nos invita a no dejar de lado un poquito el tema neuroquímico, ¿no? Que vale la neuroquímica que hay un poquito detrás de la adicción a los videojuegos. Y lo voy a dejar un poquito para una transparencia un poco posterior, ¿vale? Y por otro lado, nos ensalza un poquito que hay que vigilar sobre todo los factores de riesgo, ¿vale? Factores de riesgo que se ha localizado en la literatura que son susceptibles para ocasionar un uso problemático de los videojuegos son tener una baja afectividad familiar, un poco abandono, estar descuidado porque tengo que hacer otras cosas, la vida no me da tiempo a atender bien a los niños, a las niñas, a los hijos y bueno, pues al final esa falta de afecto, de vínculo, ¿no? Pues de alguna manera hace que los niños sean más propensos a refugiarse en las pantallas, ¿no? Posibles problemas de bullying que puedan tener los niños o los adolescentes en el colegio, ¿no? Puedes hacer pues para evitar, para evadirme, para esquivar esos problemas, me refugio en las pantallas. O quizás porque están aislados, ¿no? Realmente no tienen amigos o les da vergüenza o les cuesta tener amigos, pues también es fácil aislarse y tener un refugio en las pantallas. Y lo que me parece más problemático es el enmascaramiento emocional, ¿vale? Que puede ocurrir tanto en niños como también en adultos, ¿vale? Lo que hablábamos del caso de un conflicto de pareja, unas relaciones, una insatisfacción laboral, problemas de trabajo, crisis vitales, ¿no? Puede hacer que el videojuego sea un mundo atractivo donde todo va mejor, donde es una realidad bastante más placentera que la física. Entonces, ¿qué podemos hacer? Paso un poquito al libro de... se llama su nombre, que nunca me acuerdo, Alok Kanoya, es el escritor de Cómo crear un gamer sano, y que aconseja un poquito cómo podemos abordar en la etapa de niños y adolescentes, ¿no? Cómo podemos abordar el problema de los videojuegos, ¿no? Os he presentado una foto aquí generada por inteligencia artificial y es una foto una imagen como muy utópica, muy idealista. Es decir, cualquiera que tenga hijos adolescentes pues va a ver que esto es todo lo contrario, ¿no? Pero es un poquito como el ideal a obtener, ¿no? De alguna manera, lo que dice Kanoya es que independientemente de los conflictos que hay de la palabra adicción, ¿no? Que podemos estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pues lo que sí tenemos claro es que si hay un problema alrededor de los videojuegos, si se percibe que hay un problema, es que hay un problema, haya o no haya adicción y hay que intervenirlo, ¿vale? Es decir, que es verdad que puede haber una discusión entre el niño o el adicto o el que hace un uso intensivo sobre los videojuegos, puede entender que no es tan grave, que no es tan problemático, pero si los de alrededor lo entienden que es así, pues hay que poner algún medio, ¿no? Alguna solución. Y entonces os voy a comentar cómo este hombre propone abordarlo, ¿vale? Primero, no sé si conoces los famosos Prochaska y Di Clemente, ¿no? Que habla un poquito de los estadios de conciencia del problema, pues él lo recoge, ¿no? Y dice que no se puede abordar igualmente una problemática relacionada con los videojuegos de la misma manera si hay diferentes formas hay diferentes conciencias del problema y están a veces muy relacionados con la edad. Al principio los sujetos pueden estar un poquito como en fase de precontemplación, es decir, no hay conciencia. Si tú le dices, oye, ¿estás viciado con las pantallas o con los juegos, tal? Te van a decir que no, yo, que va, si no, yo como todos, ¿no? Te lo van a negar. Entonces ahí es muy difícil tener ese diálogo que salía en la imagen anterior, ¿no? Una segunda fase pues ya es contemplación, ya hay ambivalencia, un conflicto interno, ¿no? Ya dice, bueno, los videojuegos me ofrecen ciertas cosas, pero reconozco que hay inconvenientes, ¿no? Que me enfado, que me frustro, que me quitan mucho tiempo, ¿no? Al menos ya hay una pequeña toma de conciencia del problema. Luego hay una fase que es la de preparación.
se reconoce que es hora de cambiar. Bueno, yo creo que algo tengo que cambiar. A lo mejor estoy dedicando demasiado tiempo, a lo mejor podía reducirlo. Y a lo mejor si lo reduzco voy a tener otro tipo de beneficios. Bueno, fase de preparación. Y luego estaría una fase de acción, es decir, todos estamos de acuerdo, padres, madres, profesores, hijos, estamos de acuerdo que es hora de hacer cambios. Pues vamos a ello, ¿vale? La motivación está ahí y eso no quiere decir que sea fácil y que vaya a salir bien, porque hay otros condicionantes. Entonces, ¿qué propone Canoia? Pues él tiene un programa que está basado en 5 fases. Esas fases van un poquito de menos a más, sobre todo en confianza y en capacidad de diálogo. Por eso esa imagen que veíamos ahí del padre con el hijo sería un poquito la que se puede dar en la fase 5. ¿Vale? Es decir, que podríamos empezar al principio en una fase 1. ¿Cómo pasamos de una fase 1? Porque yo, muchos padres que me encuentro, decir, es que no se puede hablar con él. Si le comento en tal, ya me dicen, es que te vas a salir siempre de la suya y se corta el diálogo, ¿vale? Ellos perciben cualquier atisbo de crítica, cualquier atisbo de juicio, entonces hay que tener muy delicado. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? En la forma de hablar, ¿no? Entonces el primer paso que él insiste que puede llevar meses, se trata de establecer un vínculo con preguntas abiertas y escucha reflexiva. Mira, yo no quiero ahora mismo meter nada de mis fundamentos, de mis valores, de mis razones. Yo voy a escuchar qué es lo que piensa, qué es lo que le gusta, qué es lo que juega, ¿no? ¿Para qué? Para que llegue un momento en que tú veas que se puede hablar perfectamente, ¿no? De cara a cara, de tú a tú, con total confianza, y entonces podemos pasar a una fase 2 de cuestiones más relevantes y empezar a preguntarle cosas como ¿qué significan para ti los videojuegos? ¿Te gustan? ¿No? ¿Qué es lo que te satisface? ¿Qué valores crees que te aportan, ¿no? Que te aportan desafíos, logros, si te dan identidad, si te gusta estar en una comunidad con amigos, ¿no? Un poco a averiguar qué es lo que le importa. Para luego pasar a una fase 3, que habla tras varias semanas y vinculando, y poder hacer preguntas más difíciles. También todavía sin juicio. ¿Cuáles son los inconvenientes del gamer? Del gaming? ¿Qué es lo que opinas? ¿Qué crees que conoces algún caso, ¿no? Que haya tenido problemas por jugar demasiado en los videojuegos? ¿Crees que puede afectar a la salud mental? Bueno, pues a fase 3. Para ya poder llegar a una fase 4, cuando ya vemos que ya ha pasado de estadio de conciencia y creemos que ya está con condiciones de poder ya reconoce que hay cierto problema con ello, para poder pedirle permiso para compartir tu punto de vista. Entonces, puedes manifestar tus preocupaciones sin tratar de convencerme. Pues a mí me preocupa, ¿no? Que a lo mejor el que dediques tanto tiempo a los videojuegos pues sea un lastre para tus estudios, luego va a tener tus problemas. Bueno, cada uno con sus preocupaciones, porque cada uno es libre de tener las suyas, ¿no? Y en ese diálogo podemos buscar puntos y valores comunes, ¿no? Familiares o, bueno, si estamos en el ámbito del colegio, del instituto, pues a nivel educativo, bueno, pues un poco llegar a puntos en común, siempre pensando en nuestras limitaciones, porque a veces siempre las generaciones nuevas tienen otro contexto y tienen otra visión de este mundo, ¿no? Y lo que a nosotros nos parece que es un detrimento, ¿no? Perder habilidades físicas y sociales y tal, a ellos dicen, no, yo lo que quiero es ganar habilidades virtuales. Entonces, bueno, pues hay que llegar a un punto de entendimiento en ese aspecto, ¿vale? Para que cuando ya tengamos ese acuerdo con los límites y con los puntos de acuerdo, poder elaborar un plan de límites, ¿no? Que consensuado y muchas veces va a salir de ellos. Oye, pues mira, ayúdame a ponerme límites, ponme un control en esto, recuérdame. Bueno, ese es el plano ideal. Según Canoia, se puede. Y bueno, yo algunas exploraciones he hecho en este aspecto y comparto bastante esta aproximación. Entonces, bueno, estoy un poco acelerado y me gustaría hacer un pequeño ejercicio con vosotros. Me parece que toda teoría, si no lo llevamos un poquito al cuerpo y no lo llevamos un poquito a la práctica, se queda un poquito en el aire. Entonces, os voy a invitar a tener un tiempo de autoconexión que va a consistir en lo siguiente. Me gustaría que cerrarais los ojos tranquilamente y que empezarais a conectar con vuestro cuerpo.
Ya sabéis que la respiración es el mejor de los anclajes para conectar con el cuerpo, la llevamos siempre encima. Así que podéis echar un poquito, un vistazo a cómo es vuestra respiración, si es agitada, como la mía, si que hablo muy deprisa, o si es más calmada, si es profunda, o si es lenta. Y me gustaría que en esa autoobservación pudierais tomar conciencia de vuestro estado emocional, vuestras emociones, las que habéis traído al estar aquí, las que estáis sintiendo ahora. También que miréis también vuestro estado físico, si tenéis tensiones en alguna parte del cuerpo, estáis cansados o cansadas. Y también los pensamientos. Si vienen pensamientos de cualquier tipo, sobre lo que he dicho, sobre lo que tengo que hacer luego, me da igual, simplemente observarlo. Me gustaría que saquéis una foto, como si tuvierais una foto, pudierais hacer una foto de vuestro interior, intentar memorizarla para luego poderla comparar con la foto final, después del ejercicio, ¿vale? Y tranquilamente vais abriendo los ojos. Y os voy a invitar a recurrir a algo que no se suele decir, sino de todo lo contrario, a un elemento que solemos llevar todos encima, y no sé si lo lleváis todos encima, que es el teléfono móvil. Os voy a invitar a coger todo vuestro teléfono móvil. Si hay alguien que no lo tenga, que me lo diga. Sería... No, puede ser, digo, a lo mejor ha venido alguien que no tiene teléfono móvil. Bueno, lo cojáis, lo pongáis delante vuestro. Y me gustaría que el ejercicio este de sacar fotos se fuera continuo, es decir, ver si cambia algo, ha cambiado algo, vuestro estado emocional, con tener el móvil aquí al lado, ¿no? Algún pensamiento, alguna emoción, algún impulso. Y me gustaría que lo encendierais y que buscarais el relojito. El programa, no el reloj de la portada, sino el programa que se llama... Normalmente los dispositivos tienen este aspecto, ¿no? El programa que es de reloj, propiamente dicho, ¿vale? Me vais diciendo cuando lo tengáis. Es simplemente buscar el icono o poner en el buscador de aplicaciones reloj. Os tiene que salir. Bueno, una vez puede ser también el de la alarma, también puede ser el mismo. Lo importante suele tener, no sé, depende también el móvil, abajo una serie de dispositivos, de funcionalidades del reloj, y a mí lo que me interesa es el del cronómetro. Buscar el cronómetro, ¿vale? Entonces, vale, ¿no tenéis más o menos todas? ¿Todas? Vale, pues os voy a proponer un juego. El juego es un juego que consiste, que es un juego que me inventé yo cuando era muy pequeño. Iba yo a competiciones de natación de mi hermana y ella se tiraba mucho tiempo hasta que competía y yo me aburría. Yo estaba ahí con un cronómetro y me puse a jugar, ¿vale? Pues este es como uno de los videojuegos más sencillos que nos podemos echar en cara. Entonces os voy a invitar a jugar. ¿En qué consiste? Pues consiste en tener que dar al play y a la pausa continuamente, ¿vale? El objetivo es conseguir un 0,0 en el lado de los milisegundos, ¿vale? Entonces vais dando, cuando diga ya empezamos todos a la vez, y cuando lo consigáis pues podéis cantar conseguido, yo lo he hecho, no sé qué, para un poco demostrar, escuchar a todos los demás que lo habéis conseguido, ¿vale? Entonces, a la de 3 empezáis, quiero que lo consigáis por lo menos 3 o 4 veces, ¿vale? Entonces, a la de 3 empezáis 1, 2 y 3, ¿vale? Ponéis aquí, simplemente vais dando a la pausa
A ver que lo consigue. Antes. No es fácil. Mira, Alia, si hay alguien que lo consigue por el chat. También. Una vez te vale. ¿Eh? ¿Una vez la has conseguido? Yo No, también. todavía no por eso. Bueno. Yo. Bien, muy bien, una conseguida. Más. 0-2. Ay, qué tensión. 0-4. Al final es una cuestión de... Vale. Me acaba de pasar. Venga, damos un minuto más. A ver quién lo consigue. O 10. 0-9 vale. ¿Sí? ¿La has conseguido? ¿Eh? Sí, he conseguido 0-7 y 0-9. Ah, bueno, vale. 0-1. 0-2. Venga, vamos a rebajarlo. Con que lo consigáis uno no vale. Venga, yo creía que iba a ser más fácil. Ahí está la prueba y lo consiguieron a la primera. Yo digo, bueno, entonces las otras. 0-2 me ha salido. Sí, muy bien. 0-4. Ah, muy bien. Esto se puede complicar todo lo que se quiera decir. A ver cuál es el segundo antes que pueda conseguir el segundo 0-0. Vale. 10 segundos. Venga, a ver quién lo consigue. ¿Sí? Muy bien. Lo Otro, conseguí. vale. Vale, pues tiempo. Vale, levantad la mano los que lo hayáis conseguido. ¿Vale? Os voy a pedir a mi invitado que reparta un pequeño premio a los que lo hayan conseguido, ¿vale? En plan de bonificación. Levantad la mano los que lo hayáis conseguido, ¿vale? Y a poner la camiseta, le vamos a poner una pegatinita como premio de logro. Vale. Mira, aquí hay otro. Tarde, pero bueno. ¿Vale? Y a ti mismo que lo has conseguido. Vale. Pues ahora os voy a invitar a volver otra vez a escuchar vuestro cuerpo, tanto si lo habéis conseguido como si no lo habéis conseguido. Lo más probable es que los sentimientos del que no lo haya conseguido estén más cercanos a la frustración. Y al decir, bueno, cuando llegue a casa lo voy a volver a intentar hasta que lo consiga. Y los que lo hayan conseguido, pues de alguna manera, pues bueno, salvando las distancias de la posible vergüenza de estar aquí en público y tal, ¿no? Pero de alguna manera un estado emocional diferente, ¿vale? Pues esa es la foto que quiero que tengáis ahora, ¿no? ¿Cuál es la foto del después? ¿Cuál ha sido la foto de antes? Y ver qué ha cambiado, si ha cambiado algo. Porque ¿qué hay detrás? Bueno, hemos hablado mucho del tema de la dopamina, se ha hablado mucho, es el demonio, ¿no? De las adicciones, por lo que se habla por todas partes, ¿no? Y por una parte, pues es verdad, pero por otra yo me cuestionaba cuando estaba haciendo esta charla de decir, bueno, pero la dopamina está en el cuerpo por algo, ¿no? Tendrá algún tipo de funciones, ¿no? Y dije, bueno, pues voy a cambiar un poquito la investigación y lejos de saber que la dopamina efectivamente forma parte de muchos circuitos cerebrales, entre ellos el de uno que se llama justo el circuito dopaminérgico, que es el que se encarga un poquito de la estimulación, del querer más, de la búsqueda del placer, del conseguir los logros, ¿no? Y que curiosamente, y que como hemos hablado antes, que está muy relacionado con la tolerancia, que cada vez se necesita más para obtener el mismo nivel de activación, ¿vale? También tiene otras funciones, ¿vale? Según la región cerebral en la que forma parte, puede llegar a funcionar como el movimiento fino. Es decir, se dice que se ha averiguado, ¿no?, que problemas como el del Parkinson son debidos a una baja presencia de dopamina, ¿vale? Entonces ese movimiento fino, esa delicadeza que tenemos cuando nosotros nos movemos es gracias a la dopamina.
también es lo que nos motiva para levantarnos cada día. Ese levantarnos del sofá, ese tener ganas de empezar el día, está fomentado por la dopamina. También es un estimulador del aprendizaje y el refuerzo, aunque se lleva a cabo en otros circuitos neuronales, como el hipocampo y la amígdala y otras regiones un poquito más ventrales, pero también es como un impulsor, ¿no? Cuando tenemos esa motivación a aprender y a motivación a conseguir cosas. Y también es importante para la atención, entre muchas otras cosas, ¿vale? Me parecía importante siempre ver los dos componentes, ¿no?, de las funciones, que cuando hablamos de neurotransmisores o de hormonas, no todo es para mal, ¿no? Siempre hay un componente que es útil y por eso lo demandamos. Y yo creo que es importante conocerlo, ¿no? ¿Qué pasa? Que luego también la otra pregunta que me hiciera es, ¿y solo la dopamina? Y digo, bueno, voy a investigar a ver si hay algunas otras sustancias, químicos que tengan que ver en el tema de la adicción. Y me salieron estos, entre otros muchos, ¿vale? Pero sobre todo un poquito pues la adrenalina, la noradrenalina, que suceden un poquito cuando estamos aquí con la tensión del juego, intentando pasar una pantalla más. El cortisol que se genera con la corticotropina, que es lo que hablábamos un poquito antes. Pues es que el estrés de los juegos es casi placentero, es decir, es un estrés que más cercano al estrés, ¿no? El desafío, el challenge, el querer estar ahí un poquito enganchado, ¿no? Porque estoy bien, ¿no? Y joder, es que el estrés de fuera, el trabajo, los estudios, pues me generan malestar, ¿no? En cambio el del juego, pues aparentemente no. La oxitocina, ¿no? Un poquito que esa sensación de placer que nos podemos tener, las endorfinas que causan, bueno, tengo la siguiente transparencia, ¿no?, que funcionan un poquito como analgésico, o la serotonina, que influye un poquito en el estado de ánimo. Al final, todo esto ocurre cuando estamos jugando a un videojuego. El experimento anterior era una invitación también para ver si alguno de ellos lo habéis podido percibir, un poquito el subidón de la adrenalina, estar aquí con tensión, aquí a ver si conseguimos captar el segundo 0-0, ¿no? El enfoque, la concentración que teníais para mirar solo la pantalla y os abstraéis del mundo de alrededor, ¿no? La oxitocina, que ya lo genera un poquito más los juegos online o de roles, ¿no? Por ese sentimiento de pertenencia al grupo, ¿no? En el caso estábamos jugando en grupo, en colectivo, ¿no? Con lo cual no era yo contra la máquina, contra el móvil, sino era yo compitiendo contra otros, ¿no? Y también el estatus, ¿no? El ánimo que puede haber experimentado el que lo ha conseguido, ¿no? En contra de la frustración del que no lo ha conseguido. Bueno, pues todo eso está ahí, y así si lo agrupamos un poquito al final podemos escarbar un poquito, y lo que yo veo por detrás es que hay unas necesidades, ¿vale? Al final hay unas necesidades de cognición, de enfocar, de atención, de aprender y reforzarnos, de tener un movimiento fino. Tenemos necesidades de vínculo, de afecto, vínculo social con otras personas, afecto, conexión, tener red. Hay necesidades de activación de energía, sentir la euforia, sentir la excitación, energetizarnos, reunir recursos para poder hacer lo que queramos. Y también hay necesidades emocionales y de autoestima. Tener buen ánimo, buen humor, placer, conseguir un estatus, conseguir un orgullo, conseguir valía, ¿vale? El tema de los videojuegos, si os fijáis, antiguamente, sobre todo en los recreativos, parecía que estaban como enfocados a que gastaras cuanto más monedas que fueras echando, mejor, ¿no? Eso tarde o temprano han ido descubriendo los propios desarrolladores de videojuegos, a poco que iban haciendo, que realmente hay otra forma mejor que poner pantallas muy difíciles en las cuales las personas se frustran. No he conseguido el 0-0. Es importante para los videojuegos, para conseguir la adicción, es conseguir desafíos suficientemente difíciles para que te cuesten un poquito, pero suficientemente fáciles para que los puedas lograr. Eso hace que tú puedes entrar, que todo este cóctel de hormonas y de neurotransmisores suceda, ¿vale? Si no, ahí quedan en la frustración, y la frustración hace que te vayas y te enfades encima con el videojuego, y
aunque haya gente que con la adicción hace que siga gastando y siga invirtiendo y siga jugando una partida con otra, se han dado cuenta que el mecanismo para generar videojuegos más adictivos es diferente. Es más con pequeños desafíos asequibles y acompañados con gratificaciones proporcionales, ¿no? También un poquito también el jueguecito este de las pegatinas también es un poquito un ejemplo de, te doy una pegatina, te doy una gratificación que esto te invita a seguir enganchado al juego, pero te tengo que dar un siguiente desafío, ¿vale? Fijaros que antiguamente las revistas de videojuegos, sabrás, ¿no?, que has comentado, había una categoría que era adicción. Y era una categoría buena, es decir, la más adictiva fuera el videojuego, más reputación o mejor reputación tenía, ¿no? Entonces, curioso cómo ahora se ha dado un poquito la vuelta a la tortilla en la teoría, pero en la práctica la gente sigue buscando los juegos cuanto más adictivos mejor, ¿vale? Entonces, no sé cómo vamos de tiempo. Vale, bien. Con toda la charla que os he dado, mucha información probablemente, con la experiencia que habéis tenido. Mi propósito, yo os puedo dar un montón de recomendaciones, pero a mí me gustaría partir primero con la escucha de la comunidad, de aprovechar el conocimiento colectivo de cada uno, con lo que se ha quedado cada persona, con lo que ha experimentado, con lo que sabe de su experiencia. Y a mí me gustaría que hiciéramos una especie de lluvia de ideas, de posibles herramientas, sabiendo todo lo que hemos estado diciendo, posibles herramientas que podíamos aplicar de prevención para que el uso de los videojuegos sea más saludable y menos problemático o desadaptativo, ¿vale? Así que os cedo un poquito la palabra, levanten la mano y me gustaría que dierais aquí alguna sugerencia. ¿Vale? Pues la comunicación significativa con los hijos. ¿Ser? O sea, comunicarse significativamente con ellos. Lo que hablaba es lo que decías antes también. O sea, no el ser directivos en el sentido de decirles lo que tienen que hacer, sino entrar un poco mucho en su mundo para ir desde ahí. ¿Cómo podría ser un ejemplo así de comunicación significativa? Un primer paso, porque a veces al final llegar, lo que hablábamos un poquito de la imagen, para llegar a poder dar esa charla con confianza, en la que pueda haber un diálogo, ¿qué crees que sería? ¿Cuál crees que sería el primer paso? Pues, a ver, quizá... Es que me estoy atando a lo mismo que has dicho antes, pero es que desde mi propia experiencia como madre, al final es eso. O sea, es el preguntar, ¿y por qué te gusta tanto? No, porque juego con mis amigos, ¿vale? ¿Y con qué amigos juegas? ¿Y qué es lo que consigues ahí que no consigues en la vida real? O sea, ¿qué es lo que te motiva a jugar ahí? ¿Qué tipo de relaciones estableces? Así, digamos, en lenguaje llano con ellos. Muy bien. Es un desafío. El autor hablaba de meses y tal. Primero crear el vínculo para luego poder meter un poco nuestros valores y nuestras opiniones, porque es que sobre todo depende la etapa y la edad, ¿vale? Pero en la adolescencia te pilla el sarcasmo al vuelo, o la ironía, o se pilla al vuelo. Más. Mi aproximación Gracias. es parecida, pero es un poco distinta. Yo prefiero jugar con ellos. ¿Jugar? Y una vez jugando con ellos ya es más fácil preguntar, porque además conoces el entorno. Entonces ya puedes hacer preguntas sobre esto me gusta, ¿y a ti? ¿Y por qué te gusta? O con quién juegas, como decía ella, con quién juegas cuando yo no estoy, o juegas solo, o juegas online. Jugar aunque sea para perder. Es verdad que yo algunas veces he jugado con mis hijos y es que no hago más que perder porque ellos son más habilidosos, pero les hace gracia y me enseñan y comparten y hablamos, y luego hablamos del juego después, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poquito establecer esa conexión para poder luego tener otros diálogos más profundos. Yo creo que es más rápido que el comunicarse significativamente, porque ya estás ahí metido. Ya es como si formaras parte dentro de ciertos límites que te permiten, pero como si formaras parte de ese mundo. A lo mejor cambia de juego y ya te ha fastidiado y hay que empezar de cero. Pero
A mí me ha pasado alguna vez. Yo estaba hasta empezar a jugar con ellos algún juego y de alguna manera empezar a gustarme y luego dicen, ya no me gusta, ahora quiero jugar a otro. Digo, ya ahora. Pero bueno, sí, estas cosas pasan. Eso es. Muy bien, más. Mejor digamos, estimular otras habilidades, otras capacidades que no tienen que ver con el videojuego muchas veces. O sea, estimular actividades como el dibujo, la música y cosas así, que normalmente parece que hay una dicotomía en la vida ahora mismo que solo es o deporte o videojuegos, cuando hay un montón de cosas. Yo notaba, por ejemplo, en mi hija que al hacer otras cosas se olvidaba totalmente que existían pantallas. Y entonces se equilibraba. Y cuando tenía pantallas había veces que tenía mono de hacer otras cosas y solo cuando se aburría o viceversa. O sea, es decir, disfruta de más cosas. O sea, que salga dopamina por 1000 cosas, ¿no? Como cocinar, bordar, yo qué sé, de todo. Pero vamos, sobre todo en su caso, dibujar y música y estar en el campo o con amigos por ahí. Es raro la persona que no tenga un ocio físico también, además, o que se le pueda, o que lo pueda descubrir, ¿vale? Si llegamos a esos extremos, pues a lo mejor de no tener ningún ocio físico, pues allí a lo mejor ya estamos en la parte de patología. Pero claro, y entonces ahí se puede hacer ya una gráfica, digamos, de pastel, en qué partes estás invirtiendo el tiempo. Lo puedes ver más fácil, ¿no? Pero yo, por ejemplo, si se veía equilibrado, que tenía un poco de los 4, me daba igual. Bien, gracias. ¿Alguna más? Hablarles sobre los riesgos también dentro del propio videojuego. Perdón, ¿puedes hablar? Sí, hablar sobre los riesgos que también se puede encontrar dentro del propio videojuego, con ese componente multijugador, con el chat, con las interacciones y con ese vínculo y esa comunicación también que permita, oye, si ves algo raro, si alguien te pide algo que no, información personal o algo que no sea propio del juego, házmelo saber. Me parece también algo en la parte de prevención, sí. Gracias. Sí, al final, teniendo el cuidado que habla Canoia, ¿no? De decir que hay que tener en cuenta la fase de conciencia en que tiene la persona, porque hablar de riesgos a una persona que no ve riesgos por ningún sitio puede sonar a juicio o a que ya me está pensando. Pero sí, al final el objetivo es llegar a que, y si la detecta la otra persona cuáles son los riesgos, mucho mejor que te las tenga que decir, ¿no? Estamos hablando muchas veces, pues pasa un poco con las cajetillas de tabaco, que no sé qué, que me da igual el mensaje que ponga, que como uno lo percibe el riesgo, es difícil que el mensaje cale, ¿vale? Sí. Gracias. Otra forma de prevención sería poner unas pautas que tampoco fuesen ni necesariamente muy estrictas ni muy necesariamente muy flexibles, y así se podría crear un entorno seguro pues para el menor, entre comillas. Muy bien. ¿Cuál sería un ejemplo de pautas o de límites más concretas? Por ejemplo, pues el fin de semana media hora, o este fin de estás con los abuelos, pues igual te dejan 45 minutos, o has aprobado todos los exámenes, pues por ejemplo 50 minutos. Utilizarlo pues como una pauta ligeramente flexible, sí. Respecto al clásico, pues media hora. Y entiendo que lo mejor que sean consensuadas entre todos, ¿no? Las pautas, las normas, ¿no? Mejor, sí. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna más por aquí? ¿Hay en el chat? Bueno. No hay ninguna en el chat. Yo quiero decir una. Vale. A mí, mi experiencia es enseñarles también cómo funciona el propio cuerpo, el propio mecanismo, qué es lo que ocurre en tu cerebro cuando hacemos determinadas... Todo eso que explicabas, ¿no? Sobre la dopamina y el circuito de recompensa. Creo que es muy interesante saber qué es lo que pasa en tu cerebro y en tu cuerpo cuando hacemos determinadas... ¿no? Porque tenemos ese autoconocimiento. Muy bien, gracias. ¿Hay alguna en el chat por ahí? Vale, mientras. ¿Puedes decir un poquito?
reflexione, sobre todo él y ella, la pareja, cómo está la comunicación, porque a veces también en los momentos de comunicación, que puede ser la comida, que puede ser momentos así, no hay mucha comunicación porque también miran el móvil, porque están en el ordenador o porque están en la tablet, y a nivel afectivo cómo está funcionando todo. Me refiero a que haya una reflexión interna de los adultos para ver cómo pueden promover cambios a nivel de comunicación y a nivel de desarrollo afectivo entre ellos. Vale. Os invito a hacer un poquito la reflexión aquí. ¿Cómo podríamos, porque siempre es mejor empezar con un pequeños pasos, ¿no? Pero casos factibles. Entonces, ¿qué os ocurre? Que pudiera ser una primera aproximación. Bueno, ya hablaba en algún casito de algún ejemplo, ¿no? De cómo jugar con ellos o buscar. ¿Qué se te ocurre alguna otra? Quitar los medios cuando están, por ejemplo, en un entorno de comida, de cena. Quitarlo, me refiero a la televisión, quitar cosas que interrumpan la comunicación y abrir también momentos en los que se comparta espacios afectivos, espacios de comunicación más profunda. Es decir, dos niveles. El día a día y otro nivel un poco de preocupación, de inquietud, que ha generado ansiedad ese día. Sí, pero eso lo digo yo. Si se te ocurría algún caso concreto para empezar, por ejemplo, decir, pues mira, yo qué sé, es que esto realmente es una lluvia de ideas. Realmente mi objetivo aquí no es más que esto no va a valer todo para todos, ¿no? Porque al final hablamos mucho, por ejemplo, adultos, niños, ¿no? Pero pueden ser también pues, parejas que uno juega y el otro no, o puede ser también dos personas que viven enganchados y son tan felices. Me refiero que cada uno cogerá de esta experiencia lo que quiera, ¿no? Pero mi idea es, bueno, tener cositas prácticas. Puede ser, por ejemplo, pues comer sin pantallas. O, pues mira, ya sería algo súper concreto. Comer sin pantallas de por medio. Que mucha gente hace, pero a lo mejor otros ni se lo han planteado, ¿no? Entonces, bueno, este tipo para favorecer el diálogo. También puede ocurrir que como no hay pantallas por medio, lo que hacen es levantarse de la mesa a los 5 minutos, que algún caso conozco, ¿vale? Pero bueno, se intenta, ¿vale? En este tira y afloja está un poquito el encontrar cuál es el camino para cada familia y cada individuo, ¿vale? Muy bien. ¿Alguna más por ahí, Alia? Bueno, pues, ¿alguna más por aquí? Bueno, pues seguimos. Gracias por vuestras aportaciones. Bueno, iba a completar también con las mías, ¿vale? Bueno, estamos en un entorno de la psicología, ¿vale? A los profesionales os invitaría a investigar, informaros y ampliar la mirada. ¿Vale? Es decir, que este es un mundo tecnológico que evoluciona muy rápido y si evoluciona muy rápido hay que investigar muy rápido. Entonces, pues lo que decía yo al principio, se utiliza la inteligencia artificial o se utilizan los medios electrónicos que haga falta o se utilizan los recursos actuales para intentar investigar más rápido, porque muchas de estas investigaciones pues hablan de la televisión, de los primeros videojuegos y obviamente no pueden, fijaros el artículo que os mencioné era del 2013, ya hace 12 años la investigación va muy lenta. Entonces, bueno, pues para poder prevenir necesitamos más investigación, ¿vale? Y para el que no le va a la investigación, pues también informarse, ¿no? No quedarse solo con lo primero que recibe como información, con esta charla, lo que os he contado, ¿no? También informarse con otras fuentes, contrastar. Os invito también a educar desde la infancia. Cuanto antes, más fácil, ¿vale? El tema de la autogestión, de las rutinas, ahora juego, ahora no juego, ahora hago mis deberes, mis responsabilidades, después juego, aprovechar los juegos analógicos, un poco los juegos de mesa, los juegos físicos, sobre todo en la primera infancia, para que ya directamente meterles ya desde el principio ya con los videojuegos cuando tienen toda la vida por delante. Además la edad de uso de los videojuegos ya se ha hecho casi, antes era solo para adolescentes, jóvenes, ahora ya los adultos juegan normalmente. El tiempo compartido, ¿no? Tener tiempo también en persona a persona, personas humanas. Me gustaría fomentar la sustitución frente a la prohibición. Es decir, no es que la prohibición, alguna vez he hablado con una persona y dice, pero es que si no prohíbo, no funciona. Vale, bueno, pero si la prohibición la dejamos como a último
como último recurso, ¿no? Pues un poquito mejor, ¿no? Porque la sustitución, lo que hablaba antes compañero, de decir, bueno, pues es que también genera dopaminas y adrenalina y todas las hormonas tradicionalmente se han generado de otras formas, ¿no? Pues esa sustitución la que hay que buscar y hay que tener una escucha activa para realmente saber lo que a la otra persona le puede motivar. Estrategias personales, ya un poquito para la persona que ya ve que dice, bueno, a lo mejor juego demasiado los videojuegos. Bueno, pues contar con el detox digital, que básicamente es decir, bueno, dejo el móvil, dejo las pantallas, voy a tener un tiempito fijado, prefijado, sin móviles, sin pantallas. Haz práctica el deporte, que eso ya inevitablemente te va a sacar fuera. Y curiosamente, ahora mismo están teniendo de moda mucho los eSports, ¿no? Que son los deportes en videojuegos, ¿no? O los videojuegos competitivos, ¿no? Entonces, de alguna manera, se están comiendo el mercado a los deportes físicos. Entonces, bueno, pues si de alguna manera queremos separarnos un poquito del mundo digital y el mundo físico, seguir disfrutando del mundo físico, no tenemos que dejar el deporte físico, ¿vale? Porque si no nos vamos a ir también al virtual. De hecho, yo creo que ahora mismo hay algunos deportes online que tienen más audiencia que los deportes físicos. Y eso de tener más audiencia que el fútbol son palabras mayores. Y luego también usar herramientas de control parental cuando no se puede llegar estamos o son muy pequeños o no se da ese diálogo, pues al final hay que recurrir al control parental. Control parental, yo siempre lo digo, el control parental está para saltárselo muchas veces, es decir, que cuando los menores tienen mayor conocimiento o capacidades que los propios adultos en el manejo de las tecnologías, control parental es inútil, porque al final van a tener ellos más recursos que saltarse. Aquí que el mejor control parental es la presencia y el saber que lo que están haciendo, poder tener ese diálogo uno a uno para que tengan la confianza de contarte. Estas son las que yo propongo también, ¿vale? Y lo dejaría un poquito en la conclusión, un poco que a mí me gustaría transmitir, es que no se trata de apagar las pantallas, sino de encender vínculos. Es decir, que todo el desafío que tenemos los padres hoy en día, y en una sociedad acelerada, con poco tiempo, con poca energía, con mucha fatiga, con mucho estrés laboral, con muchos riesgos y miedos, que estamos agotados, y como estamos agotados hay muchas cosas que hacer. Al final lo más fácil muchas veces es darle esa nana virtual que es la pantalla o el videojuego un poco como medida de escape, ¿no? Entonces sí, a lo mejor los adultos tenemos más que hacer que los niños, ¿no? En cuanto a conectar, saber lo que necesitamos y cómo poder relajar el ritmo para poder estar en presencia, ¿no? Ante los menores. ¿Qué pasa cuando la cosa va más? Bueno, pues cuando el problema se vuelve grave, he hecho una búsqueda, un poquito de asociaciones, instituciones, un poquito que se dedican a esto, para que la tengáis ahí, podéis consultar. Unas se encarga un poquito más de hacer programas, otras dan, por ejemplo, el INCIBE dan consejos de ciberseguridad, pero también dan consejos de cómo hacer un uso apropiado y seguro de los videojuegos, sobre todo los conectados online, que son susceptibles de, como vamos a ver en otras charlas del ciclo, de ser susceptibles de sufrir abuso por parte de personas desaconsejadas. Pantallas amigas, aliados, desconectados de Good Gamer. Y aquí en la Comunidad de Madrid tenemos el servicio SAT, ¿vale? Que tiene también cursos sobre adicción a pantallas y también dan atención a adolescentes, familias y profesionales, ¿vale? Y si no, siempre queda la psicoterapia especializada en adicciones o las urgencias hospitalarias. Y con eso, no sé cómo vamos de tiempo, unos minutitos para si queréis preguntar algo rápido, alguna duda. ¿Lo tenéis por ahí? Una cosa que no os haya quedado claro. La hora, ¿no? ¿Hay alguna pregunta en el chat? Bueno, pues gracias.
habéis ganado 100 puntos de experiencia, habéis completado un nivel, sentir ahí el orgullo de este logro. Y os quería invitar también, principalmente a los que estáis aquí presencialmente, lo siento por los que estáis online, pero los que estáis presencialmente os invitaría a estar 5 o 10 minutos más lo que estiméis a hacer red. Es decir, habéis hecho el esfuerzo de venir aquí. Para mí es un esfuerzo, un cambio, ¿no?, ante ahora lo cómodo que es leer los cursos o ver los cursos en videoconferencia. Aprovechar también que tenéis otros profesionales, otras personas con las que podéis compartir, os podéis presentar, podéis cambiar el número de teléfono, podéis generar ideas nuevas. Entonces mi invitación es que ahora, en vez de salir pitando por la puerta, el que tenga que irse se tendrá que ir, pero mi invitación es esto, a conectar y a estar presentes. Eso es todo, muchas gracias y nos vemos en breve el próximo taller que va a dar a Alia, ¿vale? Hasta luego.